¿Podemos decir buenas noches o...? Buenas noches. ¿Correcto? Sí, porque el programa sale de noche. ¿Con la sopaita? Sí. Ahí. ¿Súper? Sí. Ya. Acción. Buenas noches a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Success Theory. Estamos en las oficinas de XMS, nuestro único auspiciador por ahora. De momento, ¿cómo que el único auspiciador? También nos auspicia Apple. Solo Sí, que no lo saben todavía. Todavía no lo saben, Pero pronto lo sabrán. así será. Excelente. Ya. Bueno, vamos a dar inicio al segundo capítulo y la verdad es que hoy día queríamos comenzar con una historia. Ya. ¿Ya? Esta historia es de uno de nuestros íconos en cuanto a motivación empresarial, ¿ya? Es un hombre, Simon Sinek, así que espero poder hacerle honor con esta historia que voy a contar y después de eso vamos a continuar nuestra conversación. Y Simon Sinek también auspicia este programa, pero tampoco lo sabe. Gracias, Simon. Ya pues, Lucas, entonces empecemos. Bueno, de lo que vamos a conversar hoy día es un poquito del propósito de una empresa y del valor del líder. Ya, me agrada, Ya. me agrada. En ese sentido yo creo que tenemos que hablar de Johnny Bravo. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Ya, te la dejo. Así Entra es. tú, cuenta. Es Bueno. tuya, es toda tuya. Este era el año 2002, exactamente el 16 de agosto del 2002, cuando un conjunto de fuerzas especiales norteamericanas estaba pasando por Afganistán. Ellos estaban pasando por un valle, ya era un día de tormenta y estaba muy malo el clima. Y arriba de las nubes habían dos naves, dos A-10 Warhawk, que son naves que están diseñadas para la defensa de tropas en tierra. Ya son naves que son bastante lentas y pueden volar muy bajo. En ese momento, las tropas que estaban pasando por tierra estaban sintiendo que algo podía suceder. Entonces, uno de estos personajes que estaba arriba en el cielo, llamado Johnny Bravo, Sí, para que quede claro, no es el personaje de cartoon, es un ser humano que se llamaba Johnny Bravo. uno de los pilotos de estas naves se llamaba Johnny Bravo, pero he stands like this, como dice nuestro amigo Sinek. Y resulta que también sintió que algo podía suceder, sentían algo en la radio, entonces decidió bajar de las nubes para hacer un recorrido para ver cómo estaban las tropas en el valle. En el fondo asegurarse que todo estuviera yendo smooth. Exacto. Ya. Y en ese momento, cuando él comenzó a descender con su nave, comenzaron a escuchar por la radio Troops in Contact, ¿ya? Cuando dicen Troops in Contact, significa que las tropas están siendo atacadas. Entonces, en ese momento estaban atacando a los 20 soldados que estaban pasando por el valle. Entonces, viene Johnny Bravo bajando de las nubes y cuando logra bajar de las nubes se da cuenta que está en un valle. Ya él no sabía que aquí abajo había un valle, entonces en ese momento él se vio muy cerca del suelo, muy cerca de las orillas del valle y vio algo que nunca habían visto ni siquiera en las películas, que es la forma en la cual lo describe Simon. El fuego venía de ambos muros del valle y Ya. estaban atacando a las tropas. Que estaban en el centro. Exacto. Ya. Entonces en ese momento fue cuando él se dio cuenta que tenía que apoyarlos. Resulta que empezó a disparar hacia los muros, hacia donde él veía que venían las ráfagas de los disparos que estaban hacia sus tropas. Y desde la radio le escuchaba good hits, que es que él estaba acertándole al fuego enemigo. Entonces viene, sube de nuevo por las nubes, se devuelve y empieza a contar. Empieza a contar y a hacer conteo para poder estimar la distancia que él recorría cuando bajaba para no estrellarse contra el valle. Ya. Entonces empieza a bajar y dice 1000, 2000, 3000, 1000 y cuenta hasta 5, empieza a dispararle a las tropas, le dicen good hits. Siguen, vuelve, sube a las nubes, sale al cielo de nuevo, vuelve de nuevo al valle, sigue disparando y le dicen good hits. Se da cuenta que se le acaban las balas, pero le quedaba todavía benzina, le quedaba todavía gasolina para poder continuar. Y en ese momento él le dice a su compañero, tenéis que bajar ahí. Y como el compañero no podía en ese momento saber qué era lo que había abajo, él le dice, yo te acompaño, yo voy contigo. Van juntos a 1 metro de distancia, bajan las nubes, acompañándose,
a 30 metros del suelo, disparándole a tropas enemigas en los muros del valle. Y como no tenían instrumentos, a pura visual. Sí, a pura visual. Y en ese momento la tecnología no daba para que ellos tuvieran ningún radar de las condiciones del suelo, no sabían a qué distancia estaban realmente. Entonces en ese momento, en voz alta, Johnny Bravo comienza a decir 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000. Y se van disparando a los muros. Se van disparando a los muros, suben de nuevo, bajan de nuevo a las nubes, o sea, bajan de nuevo al valle, le disparan a las tropas enemigas. Y en ese momento lograron salvar la situación y no hubo ninguna baja de las tropas de los soldados que iban en el valle. Entonces, cuando se cuenta esta historia, lo que todos se preguntan es ¿de dónde salen estas personas como Johnny Bravo? ¿Ya? Y ese cuestionamiento de repente te hace pensar si personas como él nacen o realmente se hacen. Entonces, lo que se puede sacar de esto, y que es lo que les vamos a explicar ahora, es que los líderes son los que crean personas como Johnny Bravo. Los buenos líderes. Y los buenos líderes se pueden hacer. Y las personas como Johnny Bravo también se pueden hacer. Y en ese sentido, ¿qué es ser un líder realmente? Yo creo que el foco de este capítulo es poder esclarecerle a todo quien esté escuchando no el valor de un líder, porque todo el mundo ahora habla de liderazgo, weón, y ya que es importante generar liderazgo. Pero ¿qué es liderazgo? Es una palabra que se ha amasado un montón, pero la verdad es que los estudios dicen que es algo que se puede desarrollar porque son solamente reacciones químicas de nuestro cuerpo. O sea que un líder se puede hacer si él cambia su forma de pensar, si él cambia su forma de actuar, y si es capaz de darse cuenta cuál es el impacto que estas formas de actuar pueden ocasionar en su persona. En ese sentido, vamos a aprovechar ahora a hablar de lo que vendría a ser los químicos del liderazgo y del éxito. Pero primero, señor, tome esto. Es importante seguir la línea. Estoy de acuerdo, pero esa era mi línea. Muy bien. Entonces, el asunto es que hay 4 químicos en este momento que de alguna manera son no los culpables, pero los responsables de cómo trabaja el cuerpo, cómo trabaja el ser humano. Esos químicos de alguna manera son los que se han encargado de hacernos evolucionar como raza. Hay que decirlo, son los químicos que producen la felicidad de las personas. Y esos químicos son básicamente las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina y el cortisol. En el fondo, ¿cuál es la gracia del ser humano? El ser humano no es el animal más fuerte, claramente no es el animal más resistente, no somos el más rápido, pero tenemos algo que nos hace, de alguna manera, salir de poder crear todo lo que creamos y poder, de alguna manera, vencer a cualquier tipo de dificultad y cualquier tipo de amenaza que la naturaleza ofrece. Sí. Y eso es que trabajamos en conjunto. ¿Y por qué trabajamos en conjunto? Porque estos son los químicos que son responsables de que la raza humana, de alguna manera, actúe cooperativamente. Sí. ¿Y qué ocurre? Cuando estos químicos se utilizan de mala manera, que en el fondo es lo que nosotros le llamamos el sistema que genera el mundo antiguo. O sea, es la reacción que genera el mundo antiguo sobre las personas. Exacto, generas una increíble miseria, una increíble disociación de la gente, sí, una falta de propósito y un sufrimiento en las personas a las cuales estás alterando el patrón químico natural con el que su cerebro debería funcionar. Sí, o sea, la verdad es que, en definitiva, el ser capaz de darse cuenta cómo funcionan estos químicos en el cuerpo humano puede ayudar a definir biológicamente a una persona que es capaz de liderar. En ese sentido, nosotros de estos 4 químicos tenemos 2 químicos que son los químicos del éxito, pero al mismo tiempo los químicos de la individualidad, y podemos asociarlos incorrectamente para que se haga una idea de qué es lo que hacen, son los químicos de la psicopatía. Y Ya. tenemos a 2 químicos que son los químicos del liderazgo y los químicos de la contribución. En ese sentido vamos a partir primero con la dopamina. La dopamina vendría a ser el químico del éxito. La dopamina es la forma en que tu cerebro se autogratifica al momento de cumplir metas o obtener objetivos que son necesarios para tu supervivencia. Y en ese sentido hace que tú vayas a por esos objetivos. Por ejemplo, Sí. cuando tú comes, se secreta dopamina, lo que hace que tú obtengas una gratificación emocional de comer y por ende tu cuerpo coma. Porque ¿qué ocurre? Si tú estás viviendo en las cavernas, weón, y en el fondo no podías esperar a tener hambre para salir a cazar. Tiene que haber una motivación mayor, y esa motivación mayor es que el cuerpo empieza, como un junkie, a necesitar su fix de dopamina, ¿cachai? O sea, de alguna forma, el cuerpo humano está tan bien hecho que biológicamente está programado para que nosotros seamos capaces de subsistir. Exacto. ¿Y qué ocurre? La dopamina se secreta cuando tú tienes una meta que eres capaz de visualizar.
Aquí Sí, voy. porque Momento. Es que es súper importante que mostrar a Seba, nuestro director, porque está enojado. Está enojado. Está enojado. Sí, señor yo director. creo que hay que mostrar eso. Está enojado nuestro director. Pero bueno. Rételo, señor director, Sí. se está saliendo del libreto. Pero no se enoje, pero no se enoje. Bueno, ya continuando. El asunto es que en ese sentido tú necesitas poder mirar. Nuestro director enojado. Oh, por favor, una toma de nuestro director enojado, por favor. Pero está enojado, pues, está enojado. Ya. Bueno, continuando, la dopamina se produce cuando tú tienes una visual, es decir, cuando tú tienes hambre, y es muy importante dejar esto claro, tú empezás a fantasear con comida. Y cuando tú empezás a fantasear con comida, muchos otros procesos biológicos se generan, como por ejemplo, se empieza a secretar saliva. Porque tu cuerpo es capaz de, tu cerebro no entiende la diferencia de esa fantasía con la realidad, por ende empieza a demandar la dopamina que va a obtener cuando comáis. En ese sentido, ¿qué hacían los cazadores? Como, pucha, quiero salir a cazar. ¿Por qué? Todavía no tengo hambre, pero ya, pues vamos a cazar, pues bueno, si esta es la hora de cazar. Y la dopamina es lo que de alguna manera, cuando tú te pones metas, y esto es lo que hacen los high achievers, sí, la gente que es capaz de conseguir metas increíbles, trabajar horas ridículas, ir al gimnasio todos los días, en el fondo lo que hacen es adaptar su cuerpo a producir mucha dopamina de acuerdo a metas pequeñas, lo que les permite mantenerse en track, aunque sea muy difícil, aunque sea muy complicado lo que están haciendo. Sí. Esas secreciones de dopamina son equivalentes literalmente a estarte drogando. Sí, y ahí está la complicación, porque efectivamente en dosis muy altas la dopamina es realmente peligrosa. Es altamente adictiva y te vuelve un esclavo de ese mismo ritual que tú estabas generando. Y por eso existe la adicción al comer. Por eso es tan fácil que la gente se vuelva alcohólica, porque el alcohol, cuando tú bebes alcohol, se secreta dopamina. Sí. Es cuando haces deporte. Por eso en estricto rigor se habla de esta secta del CrossFit, porque el deporte genera junkies del deporte. Sí, y hay un punto importante que hay que destacar, porque es una cosa que apareció ahora con las nuevas tecnologías, que es la adicción a los teléfonos celulares. ¿Y por qué? Porque el celular, al ser una meta súper simple, yo quiero ver mi celular, chequear mis redes sociales, ¡pum!, tengo éxito instantáneo, porque todo lo que yo voy a hacer en el celular es gratificación instantánea. Sí. Por ende, el celular produce ridículas cantidades de dopamina. Y por eso cuando hablamos del problema y el peligro de andar con tu celular siempre en tu mano, es en serio. Piensa, si tú te estás despertando en la mañana y lo primero que haces es tomar tu celular, tal vez eres un adicto. Piénselo. Si te estás yendo al living y tu celular está en tu mano, tal vez eres un adicto. Sí. Imagínate que tu celular es una botella de alcohol y vas a entender súper bien el principio. Sí, es cierto. Pero ahí también queremos llevarlo un poquito al lado empresarial. ¿Y por qué es tan importante considerar a la dopamina como algo que tampoco es tan malo? Porque en definitiva nosotros, como somos seres visuales y tenemos que ver el objetivo para poder secretar esta dopamina, en las empresas hay algo muy importante, que es definir la visión. Y si la visión no está definida correctamente, tus empleados no van a saber seguirla y no se van a motivar por seguirla. Y en estricto rigor no van a obtener esa gratificación natural que deberían tener por hacer lo que de alguna manera la empresa les pide, porque nadie sabe qué tienen que hacer. Exacto. Y en ese sentido tenéis empleados desmotivados que no están cumpliendo con la meta, y no es porque no sean capaces, es porque no están recibiendo el cóctel químico que estar motivado te entrega. Y esa es la diferencia entre excelencia y mediocridad. Sí. Ahora, la dopamina funciona de la mano de otro químico son las endorfinas. Endorfinas, sí. Las endorfinas se generan cuando tú haces actividad física, y lo que hacen es aplacar el dolor. Es decir, por ejemplo, cuando tú te ríes, generas ridículas cantidades de endorfinas porque estás contrayendo tu plexo solar, estás generando dolor a tu cuerpo, y tu cuerpo secreta endorfinas para que tú puedas capear ese dolor. Y es agradable, por eso nos encanta reírnos. Claro. Y esa es la razón por la que los cazadores de alguna manera salían a cazar. Es como, salgo a cazar, recibo daño, estoy lleno de heridas, endorfinas. ¿Y qué ocurre al día siguiente? Es como, oye, ¿vamos a cazar? Vamos a cazar, ya, pues vamos a cazar. Y es lo mismo que pasa con el gimnasio. Se siente bien, claro. Exacto, ese dolor del gimnasio que te tiene sufriendo mal, o de cualquier deporte, al día siguiente es como, quiero hacerlo de nuevo. Porque las endorfinas empiezan a generar una adicción. ¿Y qué ocurre? Una persona que está altamente expuesta a una dosis de dopamina constante y endorfinas, se vuelve un high achiever, pero al mismo tiempo, cuando estas drogas, no estas drogas, sino que estos químicos funcionan de forma aislada, esa persona se vuelve, de alguna manera, alguien completamente orientado a su éxito personal.
¿Por qué? Exacto. Al cruzar cierta barrera, la dopamina empieza a generar adicción. Cuando tú te vuelves adicto a la dopamina, empiezas a actuar exactamente de la misma manera que un alcohólico lo haría o un drogadicto lo haría. Y todos Exacto. sabemos que un alcohólico es capaz de vender a su familia con tal de conseguir alcohol. Un adicto a la dopamina va a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que nosotros queremos que los empresarios se den un poco cuenta, porque si tú te fijas, las formas de motivar a los empleados tienen que ver con darles metas. Y cuando ellos dan metas y ellos persiguen los números, se empiezan a volver adictos a perseguir los números, a lograr los números. Y van a hacer lo que sea con tal de conseguir esos números. Y el problema está en que estas personas se vuelven un high achiever, pero solamente pensando en ellos. Entonces pueden pasar sobre cualquier persona que esté alrededor de ellos para lograr sus metas. El Lobo de Wall Street, esa película que probablemente muchos de los que están escuchando este programa Es ya han muy- visto, muy es un buen excelente ejemplo de qué ocurre con un ser humano altamente motivado por dopamina y por endorfinas, Exacto. en un ambiente insano. Sí. Entonces, de alguna forma, lo importante es también entender que existen estos dos químicos que pueden llevarte a contrarrestar Exacto, estas porque adicciones. la dopamina y las endorfinas están hechos para que tú consigas tus metas, pero están hechos para trabajar en conjunto con otros dos químicos, el químico del amor Sí. y el químico del liderazgo. En ese sentido tenemos a la serotonina. La serotonina es el responsable del estatus y es lo que nos permite de alguna manera que la raza humana se oriente automáticamente de forma jerárquica. Siempre hemos funcionado de forma jerárquica y no es una construcción social que nace en el intelecto, es Sí. literalmente de esta producción de químicos. ¿Qué ocurre? Una persona con alto nivel de serotonina automáticamente empieza a tener un estatus diferente al del resto, se siente más poderoso, se siente empoderado por la comunidad que le provee de ese Es químico. el químico del orgullo. Exacto, y esa persona inevitablemente empieza a actuar de manera protectiva para con quienes le generan esa secreción de serotonina. Por ende, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos al líder en una tribu, en una aldea? El que llega, porque ¿qué ocurre? Si llegan los cazadores con la comida y tiran a este animal muerto al piso, la lógica sugeriría que todos nos vamos a abalanzar sobre el animal, y si tú eres el más grande del grupo, vaya a ir de codazo en codazo ganando tu primer lugar en el animal, y en el fondo si tú eres el artista de la familia o el que no sacó la proeza física, te vas a quedar sin comida. Y ese sistema no me sirve porque van a haber un alto nivel de descontento y van a haber personas que se quedan sin comer y voy a tener muerte. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Se generó de forma natural ¿cómo lo puedo decir? Una comunión jerárquica entre las personas que permite que el alfa, por ejemplo, tiene acceso a elegir la primera pareja, acceso a comer primero, y tú eres el último de la tribu, pero igual vas a comer. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Y eso qué permite? Permite que toda la aldea trabaje en conjunto, pero al mismo tiempo genera una demanda de expectativas. Es decir, esa persona que sabe que es el último de la aldea y que es el que come menos y el que se lleva un pedazo menor de la torta, él sabe que al momento en que haya un problema, la primera persona en la línea de defensa va a ser ese líder. Exacto. A quien él le entrega conscientemente el puesto de líder. Que es en definitiva el ejemplo perfecto de cuando tú hablas de una organización. ¿Qué es lo que uno esperaría de los líderes de la organización cuando alguien de más abajo tiene alguna dificultad? Exacto, y ese químico se apoya muy potentemente en la oxitocina. La oxitocina es el Exacto. químico del amor, el químico de la amistad, el químico que me hace sentir bien cuando yo estoy con un amigo, el químico que hace que yo en el cine me siente con un amigo y no con un extraño, Sí. porque te hace sentir seguro. Y la oxitocina, ¿por qué es tan importante? Inhibe la adicción a la dopamina. Sí. Y la oxitocina se recibe cuando tú estás con la gente que aprecias y cuando tú generas o eres testigo de actos de bondad hacia otros humanos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? La oxitocina hace que tú te sientas bien al ver a alguien actuar en pos de otros. Cuando alguien actúa en pos de otros, recibe serotonina, que le hace sentir estatus, lo cual motiva a que siga generando esta actitud. Eso hace que la gente se sienta protegida. La gente que se siente protegida trabaja por sus metas y en pos de satisfacer a este líder, a quien le producen más serotonina, que los cuida aún más, que hace que esta gente genere más dopamina y genere más metas, pero sin volverse adictos, producto de que esas metas no las hacen para ellos, sino que las hacen para la comunidad conocida como la empresa.
Y la empresa tiene un valor y cuando lo conseguimos somos todos felices porque estamos viviendo en coherencia con esos valores empresariales. Exacto. Y por eso es tan importante que se entienda bien de qué forma hay que motivar a las personas en las empresas y cómo hay que liderarlos, porque es súper importante que esta mezcla de químicos se genere de la forma correcta para que el resultado sea el correcto y la vida de las personas sea mejor. Claro, porque si no, todo se va a la mierda literalmente y entramos en el terreno del cortisol. Que es el químico que produce el modelo antiguo Exacto. de las empresas. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol, su deber es mantenerte vivo. El cortisol es un químico que se encarga de que cuando tú tienes alguna sensación de peligro, el cortisol te pone en un modo de alerta, te pone paranoico y hace que estés mirando para todos lados si eres una gacela, ¿cachai? ¿Dónde está el león? ¿Dónde está el león? Y cuando tú secretas cortisol, tu actitud genera en tus pares que también secreten cortisol. Estamos todos alerta y la manada se salva, ¿cachai? Pero el cortisol está hecho para ser secretado por momentos. Especialmente porque como tú estás en un modo de supervivencia, lo que el cortisol persigue es salvarte y detiene un montón de procesos biológicos que son necesarios para tu funcionar, como por ejemplo el crecimiento, porque ¿para qué querés que te crezcan las uñas cuando estás corriendo de un león? No tiene sentido. Exacto, y también detiene tu sistema inmunológico. Entonces, ¿qué ocurre? El cortisol está hecho para entrar, salvarte la vida y salir de tu sistema. Pero cuando tú estás en un ambiente donde tu empresa no tiene valores coherentes, yo no sé por qué trabajo, para la única razón por la que se evalúa mi proceder son mis ventas. Si no vendo y no cumplo con mis metas, me recibo, por dar un ejemplo, desde una puteada del jefe hasta una amenaza de, mira, si no tenéis tus ventas hechas para el tercer Q, te caes sin trabajo. O sea, eso es en todo ámbito y nivel de puestos y de empresas, porque efectivamente, si tú te das cuenta que tiene que ver también, que va muy de la mano porque no todas las personas son felices con su trabajo, que en definitiva el cortisol es como el plato de comida de todos los días. Exacto. Entonces tú estás llegando a tu trabajo, tenéis miedo, estáis paranoicos, como mi jefe me detesta, la secretaria me detesta, esto no funciona, esto va a salir mal. Y se dispara el cortisol. Claro, y cortisol, y cada gotita, tu sistema inmunológico se está yendo a la mierda, estáis envejeciendo aceleradamente, te estáis enfermando, no estáis cumpliendo, estáis asustados, y definitivamente Exacto. Un profesional de élite se convierte en alguien, un profesional mediocre que le aporta un fragmento de lo que podría aportar a tu empresa. Y en ese sentido es súper importante, y ahora queremos pasar a cómo solucionamos este problema. ¿Cómo generamos, por ejemplo, entonces en una empresa un ambiente funcional? Y el secreto es súper simple. El trabajo de un líder no es hacer micromanagement, el trabajo de un líder no es llegar a la oficina de desarrollo y desarrollar por los desarrolladores. El trabajo de un líder es súper simple, es cuidar la aldea. Hacer que la gente que está abajo tuyo se sienta protegida, tranquila y feliz para poder realizar sus tareas. Esa es la clave del éxito empresarial, esa es la clave del liderazgo, pero para eso tiene que haber coherencia y tiene que haber una misión determinada de empresa. Eso lo vamos a trabajar en otro capítulo, pero ahora nos vamos a mantener con los principios. Pero es importante decir que el liderazgo se puede lograr, porque yo creo que había un paradigma que incluso yo puedo reconocer que hasta hace un par de años tenía la duda de si es que un líder realmente se hace o se nace. Porque creo que hay muchas personas que realmente sienten que no pueden ser líderes. Y está bien decirlo porque están en un error. Y es importante que se den cuenta que somos todos seres humanos, todos tenemos las mismas características y podemos desarrollar esa característica que la verdad es que es lo que necesitamos hoy día en el mundo. Necesitamos más gente que se autolidere, que sea capaz de liderar de la forma correcta sus organizaciones. Porque lo vemos todos los días. O sea, las estadísticas dicen que el 90% de las personas llegan a su casa derrotadas porque no están felices con su trabajo. O sea, es clave que entiendan que esto es un problema social súper grave. O sea, tenemos que aprender cómo transformarnos en nuestros propios líderes. En el fondo, Juan, y con esto nos gustaría cerrar, las empresas nos están matando. Es así de simple. Sí. Y cada día aumenta más la tecnología, cada día vivimos mejores vidas y cada día aumenta más la tasa de gente que se enferma de cáncer, cada día aumentan los ataques al corazón, cada día aumentan las enfermedades autoinmunes, ¿cachai? Bueno, nos están matando las empresas.
Todo el mundo llega a la casa miserable y seamos sinceros, eso no es mi apreciación. Basta con entrar al metro. Y ni siquiera, tampoco es el metro. Cada persona en el taco de las 7 de la tarde de Santiago no está sonriendo. Y no es que esté sonriendo por el taco, no está sonriendo porque es una vida carente de propósito. Está en un trabajo para ganar dinero, no tiene ningún otro propósito y tiene miedo a perder ese trabajo porque sabe que no está haciendo algo excepcional porque no tiene la menor idea para dónde va la empresa y él sabe que es desechable, o ella también. Y si tú eres desechable, no estás seguro. Y si no estás seguro, cortisol, drip, gotita, gotita, gotita. Y una persona con una secreción de cortisol constante es una persona miserable, es una persona infeliz y por sobre todo es una persona mediocre. Porque tu creatividad no puede florecer en un cerebro donde está primando una dosis de cortisol constante. Exacto. Así que, señores, ¿cuál es la meta de una empresa para que lo puedan tener claro y iniciemos en este proceso? ¿Lo puedo decir? Por favor. Hagamos lugares felices. Exacto. O sea, preocupémonos de las personas. La meta de una empresa es servir a otros, partiendo por tu propia gente. Como lo dijimos en el capítulo anterior, ahora lo vamos a trabajar en una forma más elaborada. Si tu meta empresarial es ganar dinero, estás destinado a fracasar. Y tal vez vas a tener éxito financiero para ti, pero a costa de la vida y de la sangre y de la felicidad de muchas personas. Exacto. Y si puedes llegar a tu casa y dormir feliz con eso, genial. Pero no creo que un ser humano, tengo fe en que un ser humano decente no puede llegar a la casa y ser feliz sabiendo que le está destruyendo la vida a otras personas. Exacto. Y hay que decirlo. Señores empresarios, bienvenidos al nuevo mundo. Porque los millennials lo saben. Exacto, y ese es el punto. Los millennials se les van a ir y van a perder gente. Y en un mundo donde las personas valoran esto, ahora puede que tengan una oficina llena de gente, pero esa realidad no va a durar 5 años, no va a durar 10 años. Y ojalá que se den cuenta de eso antes de que sus empresas estén vacías y antes de que el labor de su trabajo se vaya al carajo, porque es súper simple, así va a ser. Así que en este nuevo mundo, que ya le llamamos el mundo de la serotonina y de la oxitocina. Como queremos llamarlo, sí. Queremos dejar algo súper claro para todo aquel que nos esté escuchando. Nuestro mensaje de ahora para todos nuestros escuchas o quizás videntes en YouTube. Sí. Esperamos poder llegar a YouTube. Ojalá, es súper simple. Tú ya sabes. 1, 2, 3. Sea como Johnny Bravo. Esto ha sido Success Theory. Eduardo Fernández. Lucas Basalo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.